Hola, ¿cómo te va? Bueno, otro programa más de geopolítica y trabajo. Y ya está siendo parte de la casa Manuel Carreras. Manuel es licenciado en Relaciones Internacionales y por lo tanto es el que nos enseña, es el que consultamos, es como el consultor del Instituto del Mundo del Trabajo. Así que, hola Manuel. ¿Cómo estás, ¿Cómo Pepe? andamos? Estamos sin Rubén hoy, ¿viste? Sí, hoy faltó Rubén, pero bueno, trataremos de ocupar su silla de la mejor forma posible, de reemplazar lo que no es fácil, porque Rubén tiene un gran conocimiento, la verdad, de todo el esquema internacional. Una gran más que nada, experiencia, claro, bueno, pero bueno. y más que nada laboral, y bueno, la verdad es una persona que sí admiro mucho en el sentido intelectual. Sí. Daniel Martín está en los controles. Alejandra Piaggi está en la Gerencia General Universal. Y bueno, el tema de hoy es obviamente, la reunión entre Xi Jinping y Trump de la semana pasada. Hoy estamos hablando, hoy es 20 de mayo, esto fue el 15 de mayo. El planeta entero ha hablado de esto, Manuel. Y podemos decir también que es lo más relevante del planeta que se juntó en algún punto. Lo más relevante. Y también... Creo que es el tema, ¿no? No, y no menor que un día después también fue a cumbre de Putin con Xi Jinping. Es otro tema aparte, ¿no? Lo que es Rusia-China, tal vez Eso para es otro. ahora. Claro, es ahora mismo. O sea, es impactante la realidad de... Igual tiene su sentido, ¿no? De que estas reuniones sean de forma consecutiva. Es una forma de marcar agenda. Es como un recibo a vos, pero también recibo a él. Y recordemos la histórica relación que tiene Rusia con China, ¿verdad? Estratégica en muchos aspectos. Rusia, un país euroasiático, como me gusta denominarlo. Yo creo que tiene tal vez más cosas de europeo que de asiático, por cosas en común tal vez con la cultura eslava, pero bueno, eso es otro debate. Sí, porque en realidad Rusia originalmente es un país europeo, monarquía europea. Sí. La monarquía británica está emparentada con la monarquía rusa y la alemana. Sí. Y qué sé yo, Tchaikovsky, Dostoyevsky, Tolstoy, son todos escritores San Petersburgo, son la iglesia cristiana, es la ortodoxa, claro, anterior a la iglesia católica. Sí. Entonces, el cristianismo, su lado... Lo que pasa es que los zares conquistaron Siberia. Sí, y lo que tiene Rusia es que la gran parte de su territorio se encuentra en Asia, pero donde siempre se manejó el poder y las decisiones es en Europa y justamente... Y además fue conquistada. Esa parte es una forma de colonialismo. Exacto, sí, eso es cierto. Como las repúblicas del sur también fueron conquistadas por el zarismo, porque como país europeo tenía colonias. Lo que pasa es que en el caso de Rusia fueron integradas al imperio. Claro, después empezaron, por eso es que tiene una organización bastante compleja, pues eso es una república, vos tenés oblast, tenés ciudades con mayor independencia, es bastante complejo. Territorios que son más autónomos, pero decidieron, frente a la diversidad cultural y a veces lingüística, poder conformarse y no desmembrarse. Sí. Pero bueno, sí, es importante ubicar a Rusia más como europeo como asiático, pero de algún modo Occidente expulsó a Rusia, en gran medida supongo que por la revolución comunista, muy probable. La revolución comunista además era atea y para Europa un Estado ateo, una cosa es un Estado laico y otra cosa es un Estado ateo, comunista. Me parece que eso de algún modo la expulsó. Pero, qué sé yo, la Segunda Guerra Mundial es una guerra europea. Y es una guerra en donde Rusia, donde Alemania invade Rusia y donde Rusia contraataca e invade la mitad de Europa. Exacto, hablando, el pacto Ribbentrop-Molotov, de los famosos que nunca se cumplieron, ¿verdad? Se sabía de inicio que eso no se iba a sostener, no se sostuvo. Claro. Fue para ganar tiempo. Exacto, sí, el rearme alemán. Stalin intenta formar un grupo antinazi con Churchill y con los franceses, pero le dijeron que no. Claro, no, era peligroso, por lo menos para algunos países de Occidente.
Sí, sí. En realidad responden tarde cuando responden. Ahí hay mucho debate de si en realidad los países capitalistas europeos no lo dejaron a Hitler que invadiera Rusia para destruir el comunismo. Porque fíjate que Estados Unidos entra tarde a la guerra, muy tarde, Sí. porque no entra por Hitler, entra porque es atacado por, si no, no hubiera entrado. No, por supuesto. Y además tarda 2 años más después de entrar a la guerra en atacar a Alemania. Claro, es cierto. Y eso desangró a la Unión Soviética, a Rusia. Sí, además un dato que a veces pocos conocen, que más o menos el 80% de la fuerza militar de Alemania estaba en el frente oriental, no en el frente occidental. Claro, Entonces, porque se había conquistado toda Europa. claro, entonces todo ese avance después norteamericano y británico no termina siendo contra el grueso de las tropas alemanas. Sí, después se va distribuyendo de una manera para evitar que lleguen a Berlín, que es lo que no terminan logrando, y los rusos terminan llegando primero, poniendo la bandera arriba de una gran cantidad de edificios, también como para mostrar una preponderancia simbólica, ¿cierto?, de dominio, y al fin y al cabo los que tuvieron el mayor de sangre de guerra en cuanto a recursos militares y humanos fue la Unión Soviética. Por lejos, y Alemania. Exacto. Por lejos. Sí, pero más que nada por las ciudades bombardeadas, me parece, que No, sufrió y por acá, muchísimo. 20 millones de personas. Los norteamericanos perdieron 300.000 personas. Los ingleses perdieron 1 millón de personas. Los rusos perdieron 20 millones de personas. Eso es colapso demográfico. Bueno, ese tipo de colapsos demográficos a veces no se conocen mucho en la historia, pero pasó también en la época de Mao, en la época de Stalin, también respecto de los japoneses contra los chinos. Claro. Pol Pot, bueno, hay un montón de casos así. China también pierde como 20 millones de personas en la Segunda Guerra Mundial, pero era 10 veces más grande. Claro, sí, sí. Rusia tenía 100 millones de personas, 80 millones de personas y pierde 20. Es una cuarta parte de la humanidad, de su población. Y además, bueno, si bien las mujeres peleaban activamente, ¿no? Claro. Los muertos deben ser, no son todos varones, porque no eran, hay mucho muerto civil. Bueno, hay un video muy interesante visto en su momento, te explicaba, bueno, temas ya muy estudiados, ¿no? Que son las razones por la cual el Tercer Reich termina perdiendo la Segunda Guerra Mundial. Y uno era la incorporación de la mujer en la parte de la industria. Eso lo hizo mucho Estados Unidos. En cambio, Alemania, que la mujer la tenía un rol mucho de menor importancia, bueno, no terminó cubriendo al hombre en esas tareas cuando iba a pelear. Uno de los factores terminó siendo eso. Me pareció interesantísimo. Claro, la guerra total sería la población totalmente involucrada en el proyecto de guerra, incluso como soldados. Y mismo también, en el caso de Rusia, la mujer participa activamente como francotiradoras y como aviadoras. Y también le pasaba a los alemanes, claro, también le sucedía a los alemanes que no confiaban mucho, creían que eran totalmente inferiores, las tropas italianas, rumanas, es decir, los tenían como personas de segunda categoría, era así. Entonces los altos mandos... Por lo tanto la desarmaban, porque no es que eran inferiores en calidad militar, pero tenían poco armamento de vanguardia. Y entonces cada vez que la atacaron en Stalingrado se vio clarísimo, porque en Stalingrado uno de los flancos, el flanco sur, está cubierto por los rumanos. Sí. Y los tanques rusos hacen una especie de pinza, ¿no? Y atacan el frente sur. Y el frente sur estaba cubierto por los rumanos, pero los rusos tenían el T-34, esos nuevos tanques que habían hecho, que eran espectaculares, rápidos y baratos, y los rumanos no tenían tanques antiquísimos, húngaros, que eran casi inútiles. Eso les rompe... Y tampoco supieron utilizar mucho el sentimiento antirruso que había de muchas poblaciones eslavas que realmente odiaban a la Unión Soviética, y esa falta de incorporación por considerados también inferiores, bueno, un conjunto de errores que creo que ya mucho del público que consume este programa la realidad es que debe saber, ¿no? Algún día lo vamos a tocar, la Segunda Guerra Mundial, que está tan mal conocida, porque la Segunda Guerra Mundial está conocida por las series yanquis
Claro, falta el lado oriental, es decir, falta Que es el lado... 90%. Claro, termina siendo, sí. Se sabe un poco de la batalla de Stalingrado y nada más. No se sabe la batalla el rol de Japón también, que fue muy importante. O sea, ese desgaste lo desgastó mucho Estados Unidos, la realidad. Japón, China y toda Indochina. Toda esa parte de esa guerra también se conoce poco. Se conoce más la guerra del mar, claro, Pearl Harbor y toda esa parte, que la parte de la invasión japonesa a Corea y a China y a Indochina. Claro, bueno, eso es parte del poder blando, ¿no? Hollywood de alguna manera te muestra, digamos, una cierta tendencia, que no es que sea totalmente errada, pero es una visión. Pues está la visión. Sí, mucha gente cree que a Hitler lo derrota Estados Unidos. Mucha gente, mucha gente. No sabían que a Hitler lo derrota la Unión Soviética. Sí, de hecho, no me acuerdo cuál era la mayor batalla de tanques, que fue también en el frente oriental, en Kursk. Hay un montón de elementos en el cual terminan siendo fundamentales. Kursk, Stalingrado, la batalla de Moscú, la batalla de Leningrado, la operación Bagration. Claro, o Rommel también en el norte de África, donde se queda sin recursos, por realidad que le estaba yendo muy bien, le era poder llegar a los pozos petrolíferos, que bueno, Alemania, para los que lo saben, no tenía petróleo, no tiene petróleo, entonces lo necesitaban sí o sí, pues eran los avances. Pero bueno, esto lo vamos a tocar en algún momento, Manuel. Si no me quiero desviar del temario. Un día a la Segunda Guerra Mundial y su impacto geopolítico, porque es muy importante la Segunda Guerra Mundial. Y hacer paralelismos con el día de hoy de por qué no sería factible una Segunda Guerra Mundial también. Claro, porque de algún modo la Segunda Guerra Mundial, vamos a enganchar con esta reunión, terminó en una gran reunión famosa que fue la reunión de Yalta, en donde se juntan los estadounidenses, los británicos, el Imperio Británico por entonces, y la Unión Soviética. Bien, en esta oportunidad hay un invitado nuevo que no estaba antes. Claro, sí. Y que creo que es lo que los medios de comunicación han destacado, ¿no? Si bien no es la primera vez que un presidente estadounidense se reúne con un presidente chino, creo que a todo el mundo le quedó la sensación de China llegó. Llegó, está, va a quedarse y va a seguir estando. Sería un poco, creo, mi humilde análisis. Y encima, lo que tal vez mucha gente desconoce, hablas de un nuevo actor que en su momento no estaba. Creo que en un programa lo había mencionado, que durante algunos años la que representaba ese asiento en el Consejo de Seguridad era lo que es hoy en día conocemos como Taiwán. Claro. No era la República Popular de China. Diplomáticamente después terminan ganando esa batalla años después, pero en un principio... Eso lo vamos a hablar. Afuera. Eso lo vamos a hablar y explicar un poco, porque esta reunión tuvo muchos, lo hemos hablado, vos y yo, lo hemos hablado por WhatsApp y lo hemos hablado en persona. Es una reunión rara, es una cumbre rara, porque es una cumbre que no tiene nada escrito, no se acuerda nada, no hay una declaración conjunta. Sí, puede ser de palabra, pero nunca nos vamos a enterar. Obviamente que hubo mucho de palabra, sí, claro. Mucha promesa, porque ojo con las cosas de palabra, que yo te prometo, sí, te voy a comprar, te voy a comprar aviones, te voy a comprar soja, y yo te voy a... Pero eso no queda escrito en ningún lado. Bueno, hay un debate muy grande justamente con el tema en la época de los 90 con respecto a la expansión o no de la OTAN. Hay expertos que analizan los textos. Fue de palabra. Claro, en realidad termina siendo un gris si uno lee el texto. O sea, no está claro de que Estados Unidos prometía no expandir la OTAN o que Rusia establecía que no debería expandirse. Entonces, esa traición de la que habla Putin es difícil de demostrar. Se hizo bueno, pero está bastante demostrado, pero verbal. Claro, lo puede mostrar en cuanto es que lo escrito. Cuando Gorbachev dice... Bueno, yo te doy Alemania, pero ustedes la OTAN la dejan en Alemania. Y ellos dicen, sí, ni un centímetro más. En realidad esa frase creo que está aprobada, pero no es un documento diplomático, es de palabra. Yo creo en vos y esa creencia no fue. Porque cuando colapsa la Unión Soviética está esa promesa de, bueno, vos dame Alemania y yo no avanzo la OTAN hacia Rusia. Y sí, claro, es una especie de, no sé si decir un pacto de caballeros, pero un arreglo que debería sostenerse en el tiempo.
también la inocencia de esa Unión Soviética en disolución, de creer que hablando como amigos, ahora íbamos a ser todos amigos. Claro. Creo que hay un gran aprendizaje en esta reunión sobre ese tema. Bueno, juntando los temas, uno de los presidentes de Estados Unidos, que en los 90, en ese momento expresidente, declaraba que a Rusia no había que tratarla como una potencia de segundo orden, era Richard Nixon. Y fue de unas personalidades tal vez más relevantes en una visita a China, en ese momento se llamó la diplomacia del ping-pong, que era acercarse a China para contrabalancear a la Unión Soviética. En realidad, por el tema de gran cobertura de medios, tal vez fue de las primeras grandes visitas con cobertura mediática, ¿no? Muy importante. Poneme unas figuritas ahí, por favor, Daniel, para ir dándole color a esta entrevista. Eso que tenemos ahí, Manuel, es el diario chino, sí, el Global Times, que es un órgano informal del Partido Comunista, que dice que 2026 sea un año histórico y trascendental que abre un nuevo capítulo en las relaciones entre China y Estados Unidos. El mundo amaneció hoy con una mejor perspectiva. China y Estados Unidos deben ser socios, no rivales, que es lo que dijo Xi Jinping. Se lo dijo en la cara a Trump. Y el otro es el diario coreano. Sí. Mirá qué interesante. Coreano, ¿no? del Sur, hablamos. Coreano del Sur. Corea del Sur. Corea del Sur. Corea del Sur. El hombre fuerte Trump no estuvo en Pekín. Sí. Efectivamente, la reunión. Entonces, el primer dato importante me parece, lo primero que hay que decir, fue una reunión donde no se firmó nada. Eso no es habitual. De hecho, hace un mes, Besen y el viceprimer ministro chino anunciaron que tenían terminados los tratados. Sin embargo, no lo firmaron, a pesar de que está el anuncio. Es decir, los tratados están, pero no se firmó nada. Yo tengo la teoría, no creo que se hayan caído, por lo menos que en la reunión de Trump y Xi Jinping no haya llegado a un acuerdo por el cual no se firmó. Parece que tal vez es algo más estratégico y tal vez se dilata, pero a ver, creo que lo hemos hablado en otros programas. La complementariedad tan grande que tienen en las dos economías, la realidad es que hace que sea mucho más sencillo poder ratificar tratados. Bueno, lo mismo lo saben, lo han dicho un montón de personas acá en Argentina. En el caso argentino, su economía es muy complementaria con la China, más que con la norteamericana. Entonces, por ende, la norteamericana es complementaria con la China. Entonces, a una escala mucho mayor. Entonces, tenían que ser, de alguna manera, son socios perfectos en algún punto. Y es interesante esto que traes, porque, mirá, yo traje acá... Doy el ejemplo de Argentina para que se entienda por qué es la de Estados Unidos, ¿no? Claro. Yo traje acá, mirá, estas dos cositas. ¿Podés agrandar un poco, Daniel? No hace mucho se hablaba de Chimérica. No hace mucho, hará 15 años. Sí. Porque estaban tan integradas las dos economías, sí, que se hablaba de esta chimérica. A ver, ahí está, mirá. Chimérica. Sí. Y en la época de Trump empezó lo que se llamó el gran desacople. The Great Decoupling, que hay varios títulos. El título de Foreign Policy, The Great Decoupling. Bueno, esto no funcionó. Este fue de algún modo, China y Estados Unidos se venía integrando mucho. Sí, sí. Y Trump en su primer mandato tuvo el objetivo de separarlas, decoupling. Desacoplarlas. Bueno, si algo creo que mostró esta reunión es que eso no se puede. Porque no, a mi criterio, no hay una economía sustituta que pueda reemplazar a China. Más allá que quiere establecer mejores vínculos con la India, que de hecho lo hace, pero no hay forma de poder reemplazar ese caudal. Necesitaría demasiados socios estratégicos para poder equiparar lo que recibe China en lo que es exportaciones e importaciones, pero sinceramente
estratégicamente no lo pensamos. Si yo tengo que conseguir, suponete, ¿no? 10 países que equivaldría más o menos a lo que te puede dar China. Vos tenés que negociar 10 veces. En cambio, con esto es con uno solo. Es una pérdida de tiempo y recursos impresionante. Por eso es que Estados Unidos no pudo. Pero no solamente por Trump, sino me parece que mismo todos los funcionarios de la Casa Blanca, sea en su momento republicanos o demócratas, lo tienen clarísimo. Trump fue con una delegación de empresarios de máximo nivel. Algún periodista decía el otro día que todos juntos tienen más PBI. Todas esas fueron 12, ¿no? Estaba Nvidia, estaba Elon Musk, estaban todos. Todos juntos esos empresarios tienen más PBI que casi todos los países del mundo. Claro, es que en realidad si uno se pone a pensar en cuanto a economía, las verdaderas cumbres es si juntamos Estados Unidos y las grandes empresas, no los grandes países en algún punto. Son los que terminan manejando. Y eso me parece acertado, del lado de Trump de haber llevado, me parece una movida espectacular. Pero al mismo tiempo muestra el vínculo, porque el proyecto de Trump era desvincular. Y si todas estas empresas tienen su principal mercado allá, o sus fábricas. Claro. Allá. Entonces, por un lado es contradictorio. Si vos querés desvincular, todas esas empresas tienen que irse de China. ¿Te acordás que les ordenó? Exacto, sí. En este segundo mandato les ordenó volver a Estados Unidos y le dijeron, no solamente fabricamos el iPhone en China, nuestro principal mercado son los chinos. Claro, no, además de que los costos son mucho más altos, entonces el lado empresarial no vas a querer pagar más por brindar el mismo producto, tus ventas van a bajar y vos no vas a poder producir la misma cantidad. Es complejo y hasta comprensible. Viste que uno de los acuerdos de palabra fue que Xi Jinping le dijo que le iba a comprar 200 Boeing. Sí. Y ahora están medio quejosos en Estados Unidos porque 200 es muy poco. Entonces parece que Trump está diciendo sí, pero lo van a subir a 750. ¿Viste esas cosas de Trump que habla y después nunca se sabe? Sí. Bueno, hay nuevamente, es decir, si Boeing no le vende aviones a China, ¿a quién le va a vender? Claro, no tenés otra vez el tema de las economías conectadas, tampoco tenés demasiados países que tengan esa capacidad de compra, ¿no? Sería un individuo con una billetera gorda, por así decirlo. Claro. No tenés muchas opciones realmente. Claro. Está bien, uno puede pensar en Rusia. Está bien, Rusia todavía las puede pagar. O India. Pero Rusia ya tiene un armamento muy grande. Entonces no es que estás vendiendo a alguien que necesita. Rusia tiene cubierto, por lo menos, si uno analiza sus necesidades en cuanto al ejército, la armada y la fuerza aérea, están muy bien los rusos. Entonces, ¿a dónde? Sí, India podría ser, que también se viene armando hace mucho tiempo. Sí. Aún así, digamos, por supuesto que Estados Unidos juega esa duplicidad de que hay otras potencias que pueden jugar este juego. Claro. Pero tampoco, es decir, gran parte de la pelea de Estados Unidos es que sea ella la única potencia. Claro, creo que Estados Unidos en algún punto, no creo que solamente Trump lo piense, quieren volver a una era unipolar donde sean ellos los que realmente toman las decisiones. Y una parte tiene ese sueño, yo le llamo el dolor de ya no ser. Claro, todo el efecto post. Claro. Es decir, no se vuelve a esa era donde no sé si tenemos. Podríamos decir que fue todos los 90 y principios de los 2000 también, me parece. Tengo algún dato por acá. Tal vez hasta 2010. Estaría bueno ponerlo en un plano temporal. Mirá los últimos 10 años. Los BRICS. Lo habíamos visto ese, me parece. Y el G7. Sí. Esto no se vuelve más. En el año 2016 más o menos producían lo mismo. Claro. Y ahora hay un 7% de diferencia entre uno y otro sobre el porcentaje. Esto no se vuelve más. Esta línea no está acercándose, está separándose. Parece una boca. Mirá. Sí, más que nada, obviamente, los que más aportan deben ser, por supuesto, China y la India. Claro, China y India son los que más aportan. Esto no va para atrás, no va a ir para atrás. No. Entonces ese sueño de Make America Great Again, si el Great Again, si ser grande otra vez, significa que India y China sean chicos otra vez, no va a pasar. Claro, es decir, bueno lo que decís, puede volver a ser grande, el tema es que ya es compartido. Y me parece que Estados Unidos... seguir siendo lo que es. Exacto. Pero ya no es lo que era.
Y encima, si hacemos un paralelismo con la época de la Guerra Fría, que estaba dividido en bloques, Estados Unidos sentía que era el número uno, es cierto, en el bloque occidental. Pero ¿cuál es el tema? Hoy en día tenemos a China que está metida en las economías occidentales, cosa que antes no pasaba, estaba separado. Entonces ellos se sentían jefes en su territorio. Hoy en día no sucede, entonces es algo compartido económicamente, que tiene que aprender a convivir. Pero estar a la vanguardia, ese es el objetivo, más realista. Bueno, entonces no hubo nada firmado. Los tipos se encuentran en estas dos delegaciones, muy cubierto por la prensa, muy interesante. Sí. Se encuentran varias veces en los 2 días, varias reuniones privadas entre los dos y entre sus equipos, es decir, hubo, esto que decías vos, hablaron. Claro. Y bastante. Y después dan algunas declaraciones al público, no muy extensas, pero muy sugestivas. Lo más interesante de todo en las reuniones privadas, que se dejó el primero que lo hace trascender es el Partido Comunista Chino, y después todos lo repitieron, Trump y todas las fuentes, es que en la primera reunión lo primero que le dice Xi Jinping a Trump es: con Taiwán no se jode. Básicamente le marcó la cancha. Mucho. En términos futboleros. Hablemos todo lo que quieras, pero eso ni se te ocurra. Y bueno, y esa fue la cancha. La cancha fue Taiwán. Sí. Hablemos un poco de Taiwán. Creo que es un sueño aún frustrado de China, que es poder realmente invadirla, conquistarla. De hecho, hubo en su momento intentos. Es muy interesante, entonces no es un podcast respecto de historia, pero la realidad es que es muy interesante saber cómo es la historia de Taiwán, digamos, por qué se originó, Chiang Kai-shek emigrando luego de perder la guerra civil contra Mao. Porque, digamos, son un solo país. Claro. Literalmente. Sí. Ninguno de los dos países dice que el otro no es su país. Ni Taiwán dice que no son chinos, que no son China, de hecho se llama República de China. El nombre oficial no es Taiwán. Claro, sí, nosotros llamamos para diferenciarlos, pero... La bandera de Taiwán es la bandera de China. Sí. De la China precomunista, pero es la bandera de China. Y los dos grupos, el Partido Nacionalista, que es el Kuomintang, dice que China... Sí, la política de una sola China. Una sola China. Y una sola China. Los dos dicen eso, porque es un solo país. Eso era una guerra civil. Se pelearon dos bandos y un bando avanzó, pero no avanzó hasta tal punto que derrotó totalmente al otro. Entonces el otro quedó una islita que no es tan chiquita porque tiene la misma población que Argentina. Lo que pasa es que al lado del monstruo... O si no me lo recuerdo, al principio de la guerra civil Chiang Kai-shek estaba ganando. La realidad es que me parece que al principio está ganando y después lo remonta el lado comunista y bueno. Esa guerra empezó en el 27, que Chiang Kai-shek era muy ruso. Sí, era el inspirado. Era apoyado por la Unión Soviética. Sí. Entonces, China es una sola. Y si bien es cierto que hay grupos independentistas que les gustaría declarar la independencia nunca se declaró, y una de las cosas que no quiere China, y es lo que le avisó Trump esto lo voy a pagar. Es lo que le avisó Trump a Xi Jinping, pero... No, está muy bien, Pepe, lo que decís. A mí me parece que es una dicotomía muy compleja de los dos países. Creo que ya hace tiempo y estaría bueno, como te digo, ¿a partir de qué momento? Yo no quiero decir un momento, pero sí una administración. Para mí empezó con la primera administración de Obama. Ahí es cuando me parece que Estados Unidos empieza a poner esa rivalidad con China. A mí me parece que la última de Bush hijo no estaba tan claro realmente que era China. Pero a partir de Obama, lo estudié en la universidad, me acuerdo, y coincido con muchos autores de que fue a partir de ese momento. Se empezó a tomar más en serio. Al contrario, es decir, todavía estaba Clinton cuando Estados Unidos autoriza que entre a la Organización Mundial de Comercio. Claro, sí. Ahí viene Bush. Bush no tiene problemas con China, ni con Rusia. Bush tiene problemas con el terrorismo islámico. Sí.
Y bueno, es durante el gobierno de Bush que el terrorismo islámico cambia ese perfil comercial globalizador que tenía Estados Unidos. Cuando viene el desastre de las Torres Gemelas, ya empieza la seguridad, pero siempre contra el terrorismo, la guerra contra el terror. Sí, sí, sí. En donde tenía como principal aliado a Rusia. Claro, sí, sí. Rusia también estaba, y el propio Putin era aliado en la guerra contra el terror. Sí, porque también tuvieron unos problemas, sobre todo creo el primer mandato de Putin, en una ópera, me acuerdo, la toma de rehenes, Claro. o sea, tuvieron situaciones complicadas en la función que ejercía Putin, ¿verdad? Primero como primer ministro, después como presidente, y la realidad es que él sabía en algún punto lo complicado que era, sobre todo por una gran potencia, porque tiene esa responsabilidad regional. Es decir, no es lo mismo cuando te ponen una bomba o atacan a un país central, algo que en teoría debe ser difícil a nivel de inteligencia lograrlo, que en un país que no se considera una potencia. Es como una especie de ofensa cuando te sucede. Bueno, de hecho también a Putin le pasa al principio que se le hunde un submarino, y todo es toda una tragedia. Era, digamos, algunos elementos que son impensados por una potencia. Cuando le suceden, obviamente que suele reaccionar de forma fuerte. Es como hizo Estados Unidos. El cambio es Obama. Yo tengo un cuadro, no lo tengo acá, pero tengo un cuadro muy interesante que muestran cómo en el 2015, por primera vez en la historia de siglos, Sí. los países que integran hoy el G7 producen lo mismo que los países pobres de los BRICS. Sí. Cuando habían empezado, el G7 producía el 60% del PBI y los BRICS producían el 20%. Bueno, En el 2015 es la fecha que se juntan. Es decir, cierra un poco con lo que vos estás diciendo. Es en la parte final del gobierno de Obama, cuando Estados Unidos empieza a darse cuenta que esta historia va mal y cambian la doctrina militar. claro. Y ponen a Rusia y a China como adversarios. Relacionado a eso, Pepe, quería mencionar algo que puede ser de interés para el público, de cómo en relaciones internacionales los grandes pensadores han desarrollado teorías donde se cree cuando un país gana una guerra o un conflicto bélico, se convierte en aquel que pone las reglas. Esas reglas son establecidas para poder mantener ese poder. Lo que sucede es que a veces quienes ponen esas reglas, su poder va cambiando. Ustedes se ponen a pensar más allá del poderío nuclear que puedan tener el Consejo de Seguridad. Que esté en Francia y Gran Bretaña, me parece que hoy en día la India podría estar mejor ahí, ¿no? Entonces ya se empieza a cambiar eso. Eso es lo que pasa con el G7. Se estableció en un momento, pero eso se va desactualizando en algún momento. Y aquel país que viene como en una debacle en algún punto no va a querer perder esa silla porque le costó mucho. Ahora el que está en ascenso la quiere ocupar porque dice, yo soy más relevante en la economía mundial. Pero también hay que ver cómo analizamos, en términos militares, en términos políticos, en términos económicos. Sí, pero por eso el Consejo de Seguridad está desactualizado. Además, fue un consejo que lo hicieron los aliados. Los 5 que están ahí son los 5 aliados de la Segunda Guerra Mundial. Y en realidad, lo que quiere Eisenhower. Sí, Eisenhower. Lo que quiere Eisenhower o Roosevelt, no sé quién de los dos, lo que quiere es aislar a la Unión Soviética. Entonces meten a China, porque la China en ese momento era la China que estaba en guerra contra el Partido Comunista. Era la China capitalista. Sí. Entonces era China, Alemania, China, Francia, Inglaterra y Estados Unidos contra la Unión Soviética en el Consejo de Seguridad. Sí. Pero después resultó que China cambió de lado. Sí. Y, como decís vos, al principio eran 2 países comunistas contra 3 países capitalistas. Pero ahí está la gran jugada de Nixon, en donde rompe el bloque comunista y hace una alianza con China, pero una alianza con el comunismo. Sí, ese fue el gran ideólogo de todo eso, fue Henry Kissinger, que la verdad que fue por lo menos de los más hábiles en cuanto a política exterior de Estados Unidos en esa época. Fue fundamental. Asesoró, bueno, a Nixon, a Ford seguro. No sé si después en un momento también a quién más, pero que por lo menos pasó varios presidentes, sobre todo republicanos. No recuerdo si algún demócrata, pero... Tute Cabrero se llama. ¿Cuál sería el significado del concepto? Es un juego, el Tute Cabrero,
que juegan 3 Sí. y solo uno pierde, el del medio. Ok. Entonces es un juego que obliga a los 3 a tratar de formar una alianza con otro para hundir al otro. Claro. Así, por eso se llama cabrero, porque Claro, sí, te agarrás a trompadas, Sí. mal, Claro. te puteás. Y bueno, eso fue lo que hizo. Eran 3, el que lograba hacer alianza con el otro, ganaba. Claro. Y así fue. Es Los cierto. dos que hicieron la alianza, Estados Unidos y China, son los que ganaron. La Unión Soviética no existe más. Sí, eso es cierto. Terminó, le costó mucho a Rusia volver a ser considerada una gran potencia. Muchos años. Y ya no es lo que era la Unión Soviética. No, por supuesto. No tiene una economía que se acerque a eso. No, claro. Porque también tiene una economía muy... la dividía a veces en países que hoy en día ya no conforman. Entonces tal vez tenía, no sé, plantas industriales no sé, por ejemplo en Ucrania. Entonces la realidad es que empezás a sentir eso y ¿cómo decís? No, mira, me llevo las fábricas. O me llevo esta porción donde está sembrado. Imposible. La Unión Soviética tenía un tamaño que era el doble de este, pero además tenía media Europa. No, además lo tenía. Alemania, yo recuerdo, no sé si le estoy errando. Hungría, Rumania, Bulgaria. No, pero tenían todo sistematizado. Yo no recuerdo si era Uzbekistán o Kazajistán, uno de los dos, donde ahí concentraban la producción de algodón, por ejemplo. Entonces es como que cada país trataban de que se especialice en lo que mejor era. Entonces de esa manera podía abastecer. Un sistema que, bueno, después con toda la deficiencia terminó cayendo. Claro, además ese es otro tema. Sí, el sistema soviético no existe más. No, en ninguna parte del mundo. Además. Un nuevo sistema comunista, si querés, que es un capitalismo de Estado, o si querés un socialismo de mercado. Algunos le dicen socialismo de mercado, a los chinos les gusta decir socialismo de mercado. A Occidente le gusta más decir capitalismo de Estado. Claro. Bueno, Sí, depende de cómo lo quiera llamar, pero al fin y al cabo en la práctica termina siendo lo mismo. Deng Xiaoping, que fue el genio sí, lo hablamos la otra vez. que pensó esto, decía: nosotros hicimos primero el comunismo y ahora vamos a hacer el capitalismo. Sí. Muy chino. Bueno, entonces, esta reunión, primero que todo, Xi Jinping le pone un límite a Trump ahí, y después tienen estos brindis. Primero tienen un intercambio de palabras, donde cada uno le ofrece al otro, muy bien, de un lado y del otro de la mesa, en donde Xi Jinping da muchos conceptos políticos. Trump no. Trump quedó: somos amigos, esta es la reunión más importante de la historia universal, es fantástico, usó la palabra fantástico como 50 veces, líder fantástico, reunión fantástica. En general esos discursos siempre usa el fantástico. Todo el tiempo lo hice, sí. Se manejó más en esos términos, muy cordial, muy amistoso. Sí. Por supuesto que lo conocemos a Trump. Trump hoy te dice que te va a exterminar como civilización esta noche, y mañana dice: lo más grande que hay es esta civilización. Es decir, un día dice que te va a matar y te va a descuartizar en 1000 pedazos, y al día siguiente dice que sos una persona genial y que le encanta tomar whisky con vos. Pero bueno, su estilo estuvo ahí. Exacto. Xi Jinping largó algunos conceptos más fuertes. Quizás el más fuerte de todos, él larga dos conceptos que me parecen muy fuertes. El primero es estabilidad estratégica. Usó la expresión estabilidad estratégica y la usó usando una palabrita que es cooperación. Pero digamos una cosa, estabilidad estratégica es la palabra, la expresión de la Guerra Fría. Sí, claro. Sí, lo describe muy bien. Estabilidad estratégica quiere decir: peleémonos, pero no rompamos todo. Claro, bueno, por eso los acuerdos START también, o sea, hubieron gran cantidad de acuerdos como para evitar escaladas mayores. Bueno, ya escaladas, por así decirlo. No solo escaladas mayores, sino escaladas en general. Pues siempre gestionar la competencia, que la competencia no rompa todo. Claro. Es decir, no termine la guerra mundial. Claro, la destrucción mutua asegurada, ¿no? Claro. Y eso fue el otro tema que me gustó mucho
que lo haya traído sobre la mesa, me gustó en el sentido, wow, que fue la mención de la trampa de Tucídides. Ah, la famosa trampa de Tucídides. No a mí caigamos. me impresionó que lo haya mencionado, la verdad. Estuve viendo que no es la primera vez que lo menciona, pero acaso lo mencionó cara a cara. Y lo hace como pregunta. ¿Podremos, vos y yo, superar la trampa de Tucídides? Así lo formula, en Sí. pregunta. Literalmente, el título del libro, La trampa de Tucídides, ¿se podrá superar la trampa de Tucídides?, de la Universidad de Harvard. Sí. Es decir, él agarra un libro de un think tank del Pentágono que elabora la teoría de la trampa de Tucídides. Creo que era Graham Allison, ¿no? Me ¿Eh? suena que creo que sí era Graham Allison el que había... Sí, que es de la Universidad claro, sí. Primero lo desarrolla en la Universidad de Harvard en el año 2010 más o menos, por eso ya en el año 2010 Sí. ya los think tanks del Pentágono ya estaban mirando. Y después en el 2017 Allison escribe este famoso libro, pero el concepto está desde 7 años antes. ¿Qué es la trampa de Tucídides? Todo el mundo piensa en los griegos. Tiene poco y nada que ver con Tucídides, el historiador. Lo que pasa es que toma una frasecita de Tucídides, Claro, sí, sí. medio descontextualizada, medio no explicada, porque la verdad que sacar una conclusión de 2 renglones, toma una frasecita de Tucídides de la pelea entre Esparta y Atenas. Tucídides fue un antiquísimo historiador griego allá de la época de Sócrates, anda a saber cuándo, y con la apariencia de que es una teoría que tiene siglos de existencia, no tiene siglos de existencia. Es un invento del Pentágono, de los hombres del Pentágono, para justificar la guerra. Y además yo creo, yo recuerdo haber leído en su momento, lo debería haber buscado para este programa, donde creo que Graham Allison lo que hace es como tú un raconto histórico de 2 potencias que se disputaban, obviamente no poder mundial sino regional, pero que se disputaban el poder regional. Y arrancaba obviamente por la época de Esparta hasta hoy en día, pero como aclaramos en otros programas, si uno revisa toda esa lista que por ejemplo se me ocurre en su momento, Francia contra Inglaterra y muchos ejemplos más, ¿verdad? Donde, o por lo menos mi parecer es que en ninguno de esos conflictos las economías estaban tan relacionadas como ahora, entonces eso es lo que son todos países justifica... europeos, no toma ningún país asiático, ningún país africano, como si no hubiera existido todo eso. Claro, además ningún tiene... país americano. Sí, puede haber tomado también, claro, mongoles contra alguna de las grandes dinastías No chinas, como la toma Qing, como la Xi. No toma eso. ¿Por qué? Porque primero que ni siquiera en la propia lista, digámoslo así, lo que hace Allison es tomar unos 12 confrontaciones entre potencias y dice, cuando una potencia es más débil y está ascendiendo y otra potencia es más fuerte y está bajando, la guerra es inevitable. Es inevitable. Pero ni en la propia lista de Allison la guerra es inevitable, porque creo que toma 12 casos y solo en 8 hay guerra. Quiere decir que ni aún en la lista de Allison la guerra es inevitable. Por ejemplo, Estados Unidos reemplazó a Inglaterra y no hubo guerra. Sí, eso es cierto. Ese es un claro ejemplo. Claro. Y además, el concepto también es medio confuso, porque en todos los casos la potencia que subía, subió. Sí. Con guerra o sin guerra. Quiere decir que si en este caso Estados Unidos es la potencia declinante y China es la potencia subiente, emergente, ¿para qué vas a hacer una guerra si el libro de Tucídides te dice que igual vas a perder? Claro, o sea, terminan perdiendo los dos. Es un perder-perder en el caso de confrontarse. Sí. Y creo que esa fue la inteligencia de Xi Jinping, porque lo que hace Xi Jinping es tomar una teoría del Pentágono y decirle a Trump, pero esta teoría no nos obliga a pelearnos. Yo creo que Trump lo debe saber, o sus asesores en política exterior se lo deben haber dicho, como diciendo, mira, acá es totalmente inaplicable, al menos yo creo que es totalmente inaplicable el caso de una trampa de Tucídides en este caso. No hay forma. Obviamente que la trampa de Tucídides, es decir, una guerra, la trampa de Tucídides en este caso significa guerra entre China y Estados Unidos.
podría tomar la forma de Guerra Fría. Nunca la forma de Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque tienen bombas atómicas. No, y otro punto, tampoco como Guerra Fría, justamente por la interrelación en cuanto a lo económico, que no en esa época. Entonces también es algo único, por lo menos. Porque, a ver, ahí nos lleva a entrar en Ucrania, que es más oscura la situación, pero claramente en Irán. ¿Qué fue lo de Irán? Porque Estados Unidos, claramente ahí el que toma la decisión de atacar es Estados Unidos, claramente, no hay duda alguna, y terminó en un desastre económico para Occidente. Primero para Europa. Sí. Hablando de Irán, Pepe, leí, no sé si viste en las noticias, hoy lo leí justo, que el Senado de los Estados Unidos aprobó una disposición, me parece que la palabra es correcta, pero aprobó una disposición que tiene que después ser aprobada por la Cámara de Representantes, por supuesto. Claro, donde ahí los republicanos están más complicados. Los demócratas están más complicados. Y la realidad es que lo que dice es algo muy interesante, que en realidad tal vez en lo que es más ciencia política siempre se ha hablado, se ha debatido de si uno piensa que es un poder o poderes. Algunos analistas dicen, no, el poder es el mismo que está dividido en tres partes. Entonces, la realidad es que siempre, la Constitución de los Estados Unidos lo dice, quien tiene la potestad de declarar la guerra es el Congreso, no el presidente. Pero el presidente puede, de alguna forma, había leído, por 60 días si justifica, ¿verdad?, la intervención. Pero después tiene que conseguir una prórroga por 30 días más. Es decir, para que quede un poco más en claro, la atribución principal la tiene el Congreso. El Congreso. Declarar una guerra es una facultad del Congreso. De hecho, eso pasa en la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, con Estados Unidos. No sé si sabían, pero Woodrow Wilson, que era el presidente de Estados Unidos en esa época, él no quería entrar en guerra. Entraron porque el Congreso lo hizo. ¿Qué pasó? Con el correr de las décadas, el rol del presidente empezó a inmiscuirse en potestades del legislativo. Por ende, que tiene estas atribuciones para ir a la guerra. Yo creo que lo correcto sería, más allá del Partido Republicano Demócrata, es que vuelva a ser por el Congreso. Pero también puede ser un error, porque a veces que sean más personas. Los tiempos son muy breves. Exacto. No dan los tiempos, es complicado. Pero me parece que el tema clave es, de algún modo, Irán era vista como una especie de Vietnam. Yo te meto una guerra en tu patio trasero o tu patio delantero y te complico todo. Te complico el suministro. Porque como Estados Unidos abastece de petróleo, ¿viste? Pues uno de esos problemas es, hoy Estados Unidos se autoabastece de petróleo, no necesita el petróleo árabe. Pero lo que pasó es que no necesita el petróleo árabe, pero hoy está tan integrada la economía que si vos tenés un problema en la producción de petróleo de la zona árabe, se complica toda la economía mundial, la norteamericana también. Sí, y además a Estados Unidos, obviamente, al ser un país muy poderoso, le conviene, si vos tenés la capacidad económica de comprar y guardarte lo que tenés para mucho más adelante, obviamente es lo que está haciendo, porque va a consumir sus propias reservas cuando el futuro es incierto también. Creo, humilde visión, que es por eso. China no consumió nada de sus reservas, nada. Tienen las mismas reservas, creo que tiene para 100 días. Estados Unidos está a punto de agotar las reservas. Claro. Y eso es gravísimo, gravísimo. Bueno, algo hablamos la vez pasada de que acá hay una fecha en septiembre. Pero bueno, es lo que decís vos. Es decir, la gran diferencia de la Guerra Fría contra la Unión Soviética y esta confrontación es que estamos hablando de dos economías que están muy integradas. Y entonces no es tan fácil, porque no es, viste, yo traje, viste ahí los dos barcos separándose, no son dos barcos, son más bien dos siameses. No es tan fácil separar a dos siameses, porque vos le arrancás los nervios, le arrancás los vasos capilares, ahí hay interacciones por todos lados. Y bueno, creo que esta reunión quedó muy en evidencia eso, es decir, a Estados Unidos le gustaría que China se fuera, pero no puede. Si se fuera ahora China, Estados Unidos se le rompería. Se rompe. Sí, es imposible. O sea, en términos prácticos termina siendo imposible. Así que de algún modo estamos entrando en una era, digamos,
podríamos decir, post-Irán, en donde seguramente va a haber confrontación, porque a ver, Estados Unidos tiene una doctrina militar que empezó Obama, que continuó Trump, que continuó Biden y que vuelve a continuar Trump, que es Rusia y China son adversarios, hay que prepararse. Trump le cambió el nombre al Ministerio de Defensa para llamarlo Ministerio de Guerra. Eso está en la doctrina, y además refugiarse en América. Que fueron, me parece, creo que cuando Estados Unidos se consolida como país, creo que son 5 de los primeros ministerios, creo que uno era de guerra, porque era muy común. Creo que en Argentina también de los primeros ministerios no había un ministerio. Antes, claro, estamos hablando, era más común que ya ahora se llama de guerra de nuevo. Claro, pero porque defensa y guerra no son sinónimos. Claro, yo en el nacimiento de los Estados-nación por lo general tenía más un ministerio de guerra que de defensa. Que porque en aquella época hacer la guerra estaba bien. Todos nuestros héroes era algo moneda corriente. Era moneda corriente. Era muy fácil entrar Napoleón, en guerra. Nelson. Claro. Aníbal. La guerra y la defensa no es lo mismo, porque la defensa es guerra. Pero la guerra, además de la defensa, tiene ofensiva. Cuando vos le cambias el nombre del Ministerio de Ministerio de Defensa a guerra, lo que le sumas es la guerra ofensiva. Claro. Entonces, no va a desaparecer eso. No, y además creo que en ese momento se justificaba más porque al no estar establecidos también los límites como hoy en día, por lo menos las principales delimitaciones, sigue habiendo problemáticas, pero la realidad es que siento que esa delimitación termina siendo, como en ese momento era muy débil, bueno, vos tenés que entrar a la guerra para también conquistar más territorio y defenderlo. Así que, bueno, esta fue la reunión cumbre. Es una reunión más que interesante, es una reunión donde no firmaron cosas, pero hablaron mucho. Donde lo que habló cada uno dejó bastante en evidencia cómo está mirando el futuro una y otra potencia, donde China está pensando mucho en cuestiones estratégicas y de mediano plazo. Le interesa menos el negocito del Boeing. ¿Cuántos Boeing querés que te compre? ¿200? Toma. Soja, ojo con el tema de la soja, sí. Porque el año pasado tuvimos récord de producción de soja, y este acuerdo en donde China le vuelve a comprar soja a Estados Unidos va a hacer que Argentina... Sí, puede haber consecuencias. Estuve viendo ya los datos de liquidación de la soja de estos últimos meses, fueron calamitosos. Así que, pero por otro lado sube la producción de aceite, así que tampoco es tan calamitoso. Y como que Trump está más en el negocio cercano, a ver si consigo negocio para Nvidia, negocio para los chips, y China más estratégico, no me toques Taiwán. Si no me tocas Taiwán... Yo creo que para el mundo fue una reunión positiva. Lo resumiría de esa manera, ¿no? Y si comparamos con otros momentos de la historia donde dos grandes potencias estuvieron enfrentadas, me parece que es para valorar, por lo menos dentro de lo bueno, que creo que los dos reconocen el poderío del otro, cada vez más. Así es. Así que bueno, en esto estamos. Y acá terminamos. Vamos a seguir hablando de esto. Obviamente, la geopolítica no termina. Al contrario, esto recién empieza, amigos. ¿Quién decía eso? Manuel, muchísimas gracias. Por favor, nos vemos la semana que viene. Así que seguí viendo los programas de geopolítica y trabajo. Chao.